Buenas tardes, somos los alumnos de Ingeniería en Computación de la Universidad de Ixtlahuaca. En esta ocasión les vamos a presentar el tema de interfaces multimodales y cuantitativas. Los integrantes de este equipo somos Monroy Octaviano Regino y García Vargas Domingo Javier. ¿Qué es una interfaz multimodal? Proceso en el cual diversos dispositivos y personas son capaces de llevar a cabo una interacción conjunta desde cualquier sitio, en cualquier momento, utilizando cualquier dispositivo y de forma accesible, incrementando así la interacción entre personas y dispositivos. En la práctica, es la capacidad de comunicarse entre personas y dispositivos de más de una forma al mismo tiempo. Bueno, esto sirve para que personas con diferentes, capacidades puedan interactuar con los sistemas y así al mismo tiempo para poder tener una comunicación fija y simultánea. ¿Para qué sirve? En la actualidad, sirve para que el usuario pueda interactuar cómodamente con un sistema computarizado o máquina para hacer un trabajo más amigable para el usuario. También sirve para que personas con diferentes capacidades puedan interactuar. Un ejemplo de esto es un autista o una persona que, que no puede ver, tiene que acceder a diferentes medios para poder interactuar con un sistema o máquina. En este caso, pues tenemos que utilizar una interfaz multimodal para a lo mejor que le explique por medio de voz o algún otra modalidad. Otros ejemplos más claros son la de las videoconferencias o clases virtuales. Así los usuarios se comunican simultáneamente utilizando voz, tacto, mediante los dispositivos de comunicación. Componentes de la interfaz multimodal cuantitativa. La interfaz multimodal se compone de varios temas y módulos que sirven para la comunicación natural y fácil de usar con el sistema. En conjunto, estos módulos representan la funcionalidad de MMI. Estos módulos pueden formar parte de la interfaz multimodal: identificación de voz múltiple, reconocimiento de comandos y habla, reconocimiento de comandos de voz y habla, reconocimiento facial múltiple, navegación por gestos, navegación con los ojos, síntesis del habla y motor de reconocimiento, de Y en, recomendación, perdón. y en todo su conjunto forman lo que es la interfaz multimodal cuantitativa. Esto permite la fácil comunicación entre usuario y sistema. Igual así como lo dice que un voz múltiple comanda, utilizan cada uno de los usuarios conectados en el sistema o conectados a los dispositivos de comunicación. Ajá, por ejemplo, aquí ya se ve más claro, como les decía, sobre lo del ejemplo de personas autistas o que no pueden ver. Ya pueden aquí checar cómo podrían interactuar. Por ejemplo, el sistema podría interactuar con la persona que no puede ver por medio del comandos de voz o habla. Y reconocimiento facial múltiple podría ser por medio de gestos, por ejemplo, cuando se puede hacer que estás viendo una aplicación o algo así, ahí se va viendo por medio de los ojos, va detectando cuál es el punto focal de donde estás leyendo y ahí puedes subir o bajarla sin usar las manos, podría ser así. ¿Para qué ¿Para se qué utiliza?
¿para qué se utiliza la interfaz multimodal cuantitativa? La multimodalidad debe entregar la posibilidad a diferentes tipos de usuarios de interactuar con alguna aplicación o sitio sin importar la dificultad física que el usuario tenga. Es por eso que en un principio se ha utilizado para interfaces con fines médicos como rehabilitación y estudios de pacientes. Como lo mencionaba mi compañero, esto lo utilizaron para autistas, para gente con discapacidades que no tengan posibilidades de utilizar alguna parte física de su cuerpo, podrán utilizar otra parte, los ojos, brazos, sonidos, gestos, entre otras cosas. También tiene un alcance mucho mayor y puede entregar la posibilidad de interacción a una amplia gama de usuarios que pueden contar o no con dispositivos especializados para este tipo de interfaces. Arquitectura de MMI. En la actualidad, las interfaces más utilizadas para la comunicación hombre-máquina son el teclado, el ratón o tablet táctil. Estos dispositivos representan la adaptación de los seres humanos a las limitaciones de las computadoras en lugar de una comunicación natural con las computadoras. En los últimos años ha aparecido un nuevo requisito y es que los seres humanos necesitan comunicarse con las máquinas de la misma manera como lo hacen entre sí. Por ejemplo, el hablar, mímica y gestos, ya que estos conciben mucha más información que los anteriores dispositivos periféricos. Esto nos lleva al término interfaz multimodal. Arquitectura de interfaces multimodales. Usuario. Interacciona con el sistema a través de eventos y acciones. Recibe información a través de los diferentes modos de presentación. Módulo de entrada. Presenta al usuario los modos posibles de acción hacia el sistema, voz, escritura, puntero, etc. Módulo de salida. El usuario recibe información en formato de texto, gráficos, voz, audio, animación. Por ejemplo, aquí en el gráfico lo vamos a explicar un poquito más adelante, ya que les vamos a enseñar otros puntos de la arquitectura de las interfaces multimodales. Bueno, la segunda parte de la arquitectura de las interfaces multimodales es el gestor de interacción. Este coordina toda la información y gestiona el flujo de ejecución a partir de los componentes ya mencionados anteriormente. Otra parte fundamental de la arquitectura de interfaces son los componentes de sistema y entorno. Estos permiten que el gestor de interacción conozca y responda a los cambios que se producen en las capacidades y prioridades de la terminal. Otro componente importante es el de sesión. Este proporciona la interfaz al gestor de interacción para soportar la gestión de estados, así como las sesiones temporales y persistentes en las aplicaciones multimodales. Es necesario todos estos escenarios de operación, como las aplicaciones, para poder ser ejecutadas en formas virtuales o en chats multimodales. Así es como se constituye la arquitectura de interfaces multimodales. Más adelante les mostraré cómo funcionan las interfaces multimodales cuantitativas mediante un esquema. Y bueno, aquí llegando a cómo funcionan las interfaces, primeramente vienen con una primera interfaz que es el habla, segundo viene con una segunda interfaz que es el de tocar, después la aplicación hablada y por último a lo que se quiere llegar con la interfaz multimodal. Como primer aspecto está el reconocimiento del habla y la interpretación del habla. Estos dos se convierten en palabras que el sistema obtiene y después las convierte para poder ser procesadas en la integración. Una vez esto sigue con el reconocimiento táctil y la interpretación táctil. Es igual a una entrada y su interpretación para poder ser administradas y poder realizar patrones mediante estas.
También un componente importante es el componente de administrador y de la interacción. Utilizan la notación interna para realizar un procesamiento y obtener una conclusión del reconocimiento y la interpretación que se habían hecho previamente a las primeras interfaces. El administrador de la interacción convierte la respuesta en una notación interna y envía la respuesta al componente de generación, que a su vez, este procesa el resultado interno y obtiene las posibles salidas y los datos de los componentes de las distintas salidas. Y esto le regresa como componente y conversión a los gráficos que el usuario obtendrá como respuesta. Un ejemplo con este gráfico podría ser un mapa en una aplicación como Google Maps. Por ejemplo, aquí tú puedes decirle a Google Maps por medio del habla alguna instrucción de decir, quiero ir a este lugar. Entonces, aquí entra lo del reconocimiento y el sistema lo interpreta. Y aquí entran los componentes de integración y busca patrones de búsqueda. Entonces, se lo manda al administrador de interacción y lo procesa y después manda los componentes de generación, que son los que checan y muestran al usuario la comunicación por medio de voz o, por ejemplo, un punto en el mapa mostrándolo por vía pantalla. Y así sería un ejemplo de cómo funcionan las interfaces multimodales. Interfaz multimodal, coordinación. Una interfaz multimodal proporciona una interfaz de usuario común dentro de un entorno. Se requiere que coordinación o un sistema de función de entrada para sincronizar los datos. Se debe conseguir una toma de decisión ante datos confusos. El control de interacción multimodal exige desarrollar nuevos paradigmas de gestión de la interacción. Esto quiere decir que la interfaz multimodal necesita alguien que lo coordine, por ejemplo, un coordinador o un controlador, para que no haya choque entre la información y muestre errores. Por ejemplo, aquí como dice que conseguir la toma de decisiones entre datos confusos para checar que lo que tú estás diciendo o estás haciendo esté dentro de lo del sistema para que pueda reflejar una respuesta ante ti. Otro apartado importante es la coordinación o el sistema de función de entrada para sincronizar los datos. De esta manera, toda información que el usuario envíe, la interfaz multimodal podrá sincronizar los datos y así poder gestionarlos y arrojar resultados congruentes para poder realizar la comunicación. Interfaz multimodal, sincronismo. En la multimodalidad se establecen tres niveles de sincronismo. Multimodalidad secuencial. Cada interacción solo es posible en un modo, no varios simultáneos. Multimodalidad simultáneo no coordinada. Contempla la activación de más de una modalidad por interacción, pero no contempla un procesado integrado, sino un procesado independiente en un orden aleatorio. Multimodalidad simultánea coordinada. Contempla la activación simultánea de varios modos y un procesado complementario de información procedente de diferentes modos. Establece procesos de sincronismo complejos. La interfaz multimodal, para sus principales ventajas, es la mayor posibilidad de recuperación de errores, más modos de obtener información con menos errores,
y se realiza una interacción más simple. Como lo ya mencionado, una de las características principales de la interfaz multimodal es la fácil interacción entre los dispositivos y personas simultáneamente conectadas para su correcta comunicación. Interfaz Siguiente. multimodal, desventajas. Dificultad de gestionar la interacción multimodal, la complejidad de integrar las tecnologías que dan soporte a los diferentes modos de interacción con el usuario, la fuerte presión actual de innovación tecnológica que exige disponer de resultados industrializables a corto plazo. Uno de los problemas de la interfaz multimodal es es la actualización de la tecnología hardware que soportan este tipo de interfaces y que todos los usuarios tengan acceso a las interfaces multimodales o a los dispositivos que puedan soportar su función o su arquitectura. Los ambientes relevantes en los que se usa la interfaz multimodal sería la educación, el entretenimiento y la comunicación. Son los aspectos más importantes y en donde se puede utilizar. También se podría utilizar en medicina. Un ejemplo de esto en educación sería sesiones virtuales como Zoom Videoconferencias. o algo así. Ajá. El entretenimiento sería como YouTube o otras plataformas como Netflix, el cual puedes interactuar con ellos por medio del teclado o por medio de voz o otras cosas. Y En la la actualidad, comunicación, en la actualidad se pueden ver como los juegos de realidad virtual o juegos en 3D que pueden interactuar ya de manera dinámica. exacto. Y en conclusión, las interfaces multimodales nos sirven para solucionar la interacción entre usuarios y sistemas más intuitivos para los usuarios y no limitar la comunicación con personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, en los negocios, pierde dinero un negocio si no tiene la capacidad de llegar a un cliente que esté con discapacidad o que no tenga algún medio para ver su contenido. Entonces, por eso nace las interfaces multimodales. Igual para poder tener una interacción conjunta en cualquier tipo de sitio o utilizar cualquier tipo de dispositivo para poder ser accesible y pues así incrementar la interacción entre las personas y pues grupos o como lo mencionó mi compañero anterior, escuela, entretenimiento, comunicación, medicina y no sea una dificultad el no poder comunicarnos. Bueno, por nuestra parte sería todo y pues gracias por ver nuestro contenido. Gracias.